Buenos días, mis estimados estudiantes del Colegio Thomas MC. Bueno, continuando las clases de física, ahora tocaremos la sesión 2, que son notaciones científicas, por lo cual vamos a ver prefijos y conversiones. Bueno, comenzamos con notación científica. Bueno, notación científica es una forma de escribir números muy grandes o muy pequeños abreviadamente. Como tal caso, vamos a ver los siguientes ejemplos. A ver, masa de la Tierra. Bueno, la masa de la Tierra es una cantidad muy grande. Por ejemplo, si tú le das en kilogramos, va a ser una cantidad como la que están viendo. Bueno, puede ser cuatrillones incluso, ¿no? 6 cuatrillones, 400.000 trillones, ¿no? Kilogramos. Ahora, también, así como ustedes pueden ver que la masa de la Tierra es una unidad muy grande, también hay unidades muy pequeñas, como la cual es la del electrón. Por ejemplo, ¿no? 0,00000 hasta llegar a 941 kilogramos. Son muchos decimales. Entonces, en esa forma no nos ayudaría en la física. Justamente, si tú quieres sumar, y yo te pido, ¿no? Un profesor loquillo, así como el que tienen, le pide a ustedes, súmame la masa de todos los planetas del sistema solar. Imagina sumar full cantidades a estas, sería complicado. O quizás otro problemita, calcúlame la masa de todos los elementos del átomo. A ver, tú sabes que un elemento es el electrón, otro elemento es el protón y otro elemento es el neutrón. Justamente sería algo difícil, trabajar con muchos decimales o con muchos dígitos, se puede decir, ¿no? Bueno, escritas en esta forma, las cantidades necesitan mucho más espacio y son muy difíciles de usar en los cálculos. Por eso, para eso justamente nosotros debemos, se puede decir, de trabajar abreviadamente. Y para ocurrir esa abreviación necesitamos que ir a la notación científica, justamente para abreviar estos grandes números y estos pequeños números. A ver, entonces, ¿cómo es la notación científica? ¿Cómo se basa? ¿Cómo es su forma? Se basa en la notación exponencial o potencia, ¿no? Como lo suelen llamar en álgebra. Bueno, ¿qué tenemos justamente? ¿Qué elementos tenemos en la notación científica? Tenemos el coeficiente. Coeficiente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué observamos? Coeficiente. Tenemos una base. Recuerda, amiguito, una base. Una base. También tenemos un exponente. Si estamos hablando justamente de la potencia de base 10, también tiene un exponente. Recordemos. Entonces, a ver, la notación científica tiene la siguiente forma. Tiene un coeficiente, una base y un exponente. Pero profesor, ¿dónde está? ¿Cuál es el coeficiente? Justamente el coeficiente va a ser la parte de los dígitos de delante. Este va a ser el coeficiente, justamente. Profesor, ¿y la base? Ya, está más facilito. ¿Recuerdas álgebra, verdad? La base viene a ser justamente este elemento, la base. Y el exponente, ¿cuál más sería, amiguitos? Muy bien, lo que están viendo ustedes, ¿no? Esto vendría a ser el exponente. Ahora, profesor, a ver, mírenlo bien. Justamente, ¿qué viene a ser esto? El coeficiente. Pero el coeficiente tiene el número, se puede decir, entero y números decimales. Entonces, justamente el coeficiente, y para que sea notación científica, tiene que haber un entero, solamente un entero. Tiene que haber una parte entera, y otra parte decimal, como podemos ver, ¿no? Y otra parte decimal. Pero profesor, en física vamos a hacer cuántos decimales, o cuántos decimales vamos a utilizar a lo largo de la física. Tú puedes utilizar uno, puedes utilizar dos, tres, pero la cuestión es que mientras menos decimales, te va a ser más fácil. Pero si tú quieres utilizar más decimales, te va a dar la exactitud de la cantidad o de la magnitud que tú quieres hallar. Por ejemplo, ¿no? Profesor, esta parte entera, justamente esta parte entera, viene a ser números naturales del 1
se puede decir al 9. Entonces, este numerito de acá viene a ser del 1 menor o igual al 9, menor o igual, esta parte entera, esta partecita entera. O sea, este 1 puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9, ¿no? Hasta que llegues al 9. Y la parte decimal, bueno, la parte decimal no interesa. Se sabe, ¿no? Que si viene a ser con un decimal, solamente se trabaja un decimal. 2, 3, 4 decimales, bueno, al gusto del cliente se puede decir. Y el exponente siempre debe ser un entero positivo. El exponente siempre debe ser un entero positivo, ¿correcto? Para este caso va a ser un entero positivo cuando utilicemos unidades grandes. Profesor, y si utilizamos unidades pequeñas, viene a ser enteros negativos o simplemente todos los enteros. Profesor, ya, o sea, que cuando yo quiero utilizar notación científica para la masa de la Tierra, son enteros positivos, o sea, no puede ser negativo. Y cuando yo quiero utilizar la masa de un electrón, quiero prácticamente colocarlo en notación científica o abreviarlo, yo tengo que utilizar en los enteros negativos. ¿Por qué, profesor? Porque es una unidad muy pequeña. Entonces ese exponente va a ser negativo. Continuando con algunos ejemplitos. A ver, vamos a ver. Tenemos el siguiente ejemplo. La masa de la Tierra. Y ustedes han visto que la masa de la Tierra viene a ser toda esta cantidad. Pero al transformar a notación científica, yo tengo que dejar un entero, una parte entera. Y puede haber decimales, Tengo que trabajar una base 10 y un exponente. Entonces digo, profesor, tiene que ser una parte entera. Ya está. Si yo veo este numerito, la parte entera tendría que ser 6. Profesor, ¿y cuántos serían los decimales? Bueno, todos a partir de la coma decimal hacia atrás. ¿Y cuánto va a ser mi base? 10. Siempre va a ser base 10. Y el exponente, bueno, vamos a contar los espacios, ¿no? Por ejemplo, si tú ves, acá tendría 3 espacios, porque acá está mi coma decimal, recorría 3 espacios. 3 espacios más serían 6, 9, 12, 15, 18. ¿Cuánto vendría a ser? 21, ¿correcto? 22, 23 y 24. Muy bien. 24. Entonces, ¿cuántos espacios hemos recorrido? Esta comita que estaba al inicio acá, ¿cuántos espacios ha recorrido? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Entonces, ¿cuánto sería la masa de la Tierra? La masa de la Tierra sería 6,4 por 10 elevado... profesor, es una unidad grande. Estamos, se puede decir, simplificando una unidad grande. Cuando es una unidad grande, se utilizan los enteros positivos. Entonces sería más 24. ¿24 qué? Kilogramos fuerza. Muy bien. O mejor dicho, kilogramos, ¿no? Olvidémonos ese término hasta que les explique más adelante. A ver, ahora, la masa del electrón. Profesor, la masa del electrón es una unidad muy, muy pequeña. ¿Y cómo podemos hacer justamente simplificarlo utilizando los enteros negativos? De la misma manera, cuando recorre la coma hacia, si yo miro el cuaderno o la pizarra, cuando la coma decimal recorre hacia mi izquierda, entonces el exponente va a ir aumentando, siendo positivo y puede ir aumentando, siendo negativo puede ir aumentando. Entonces, profesor, acá, allá. Entonces, si la coma decimal corre hacia la izquierda, va a ir aumentando el exponente. Y si la coma decimal recorre hacia la derecha, va a ir disminuyendo. Muy bien. A ver, entonces, la masa del electrón. ¿Cuántos espacios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Profesor, ¿por qué no 9? Porque tiene que haber una parte entera. Justamente tiene que llegar acá para que haya una parte entera. Entonces yo digo 9,41
9,41 por 10 elevado a la ¿cuánto? Profesor, la coma decimal se está desplazando hacia mi derecha. Contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. Y como es hacia la derecha, entonces yo tengo que decir que el exponente va a ser negativo. Entonces sería 9,41 por 10 a la menos 31. ¿Qué? ¿Qué unidades? Kilogramos. Kilogramos. Muy bien. El siguiente ejercicio te dice, distancia entre el Sol y la Tierra. Bueno, es una distancia muy grande, pero yo lo quiero transformar a notación científica. Entonces, ¿cuánto sería transformar a notación científica? A ver, rápidamente, la parte entera sería 1, porque solamente tiene que ver una parte entera. Entonces digo 1,5 por 10. ¿Cuánto sería el exponente? A ver, tú, televidente que me estás observando, ¿cuánto sería el exponente? ¿Cuánto? Muy bien. A ver, ¿sería 10? No creo. ¿Sería 11? Puede ser. ¿Sería 12? Vamos a contar. ¿Correcto? A ver, la coma decimal se encuentra acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, justamente. ¿Cuántos espacios ha recorrido? 11. Muy bien, entonces sería 1,5 por 10 elevado a la 11 metros. Muy bien. A ver, continuamos. Te dice, escribe en notación científica los siguientes ejercicios. A ver, notación científica quiere decir una parte entera, bueno, decimales, por una base 10 y un exponente al cual nosotros debemos se puede decir, designarlo, ¿no? En este caso, a ver, mi coma decimal se encuentra acá. Si yo quiero transformar a base, mejor dicho, a notación científica, tiene que recorrer unos ciertos espacios. Si recorre a la izquierda, se va a transformar en un exponente positivo o mayor, va a ir aumentando, ¿correcto? A ver, observamos. Decimos, esta coma decimal va a avanzar 3 espacios hacia la derecha, hacia la izquierda, mejor dicho, perdón, hacia la izquierda. Entonces sería 4,5 por 10. ¿Cuántos espacios ha recorrido? 3 espacios, sería al cubo, ¿correcto? Al cubo. ¿Qué unidades? Metros, metros. No se olviden de las unidades, jovencitos, que en física todas las, se puede decir, medidas o magnitudes llevan unidades. A ver, continuamos. Vamos a ver con plumón negro para que más o menos puedan ir viendo, ¿ya? La siguiente es una cantidad muy pequeña. Transfórmamelo, y estén en segundos, transfórmamelo en notación científica. Entonces, mi coma decimal, que está acá, va a recorrer 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí se queda, o es un espacio más. Es un espacio más, ¿correcto? Es un espacio más. Por lo que ustedes están viendo, que cuántos espacios ha recorrido mi coma. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, 6 espacios. Entonces yo digo 2 por 10 elevado a la menos, muy bien, menos 6. Profesor, ¿y por qué es elevado a la menos 6 segundos? Porque ya les vuelvo a decir que cuando se puede decir ese exponente, cuando va a ser negativo, tiene que recorrer su coma decimal hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Y viene a ser prácticamente el índice del exponente, pero negativo porque está recorriendo hacia la derecha. ¿Correcto? Ahora vemos. Ustedes que me están viendo, ya cambió un poco supuestamente el ejercicio. A ver, entonces, yo digo, profesor, ¿y cómo puedo yo resolver eso? ¿O cómo puedo plantear ese ejercicio, ¿no? ¿Cómo lo puedo transformar a notación científica? Si acá yo veo un número y está con potencia justamente, base 10 y un exponente 3. Se puede, amiguitos, sí se puede. A ver, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente.
se puede decir, este número de acá, o estos dígitos de acá, transformar la notación científica. ¿Cómo sería transformar la notación científica? Muy bien, ya lo has hecho. ¿Cómo es? 4, ¿4 qué? 4, 4,5, 4,5 por 10 a la cuánto? Por 10 al cubo. Profesor, ojo, ojo, no te vayas con este cubo, no estamos tocando el 10 al cubo. Estamos tocando este, a ver, despierta, despierta, ¿cómo decimos está acá? 1, 2, 3, ha recorrido ahí, ¿correcto? Entonces, solamente de esta partecita vendría a ser 4,5 por 10, se está desplazando hacia la izquierda, está aumentando 3 posiciones. 4,5 por 10 elevado. Ahora, profesor, ¿qué me falta? Por este de acá, por este elemento que está por 10 al cubo. Por 10 al cubo. Ahí está, profesor, qué bonito, qué bonito. ¿Cuánto sería, cuánto nos daría, amiguitos? Nos daría de la siguiente manera. A ver, acá tenemos que utilizar justamente álgebra, ¿no? En potencia. Si las bases son iguales y yo estoy en una multiplicación, los exponentes se suman o se restan. A ver, piénsalo un ratito, ¿ya? Si las bases son iguales y tú estás en una multiplicación, los exponentes se suman o se restan. Muy bien, jovencito, muy bien, lo has atinado. Se suman, ¿no? Entonces yo digo, al toque, automáticamente 4,5 por 10. Acá prácticamente voy a resolver esta operación, ¿no? 10 al cubo por 10 al cubo. Pongo la misma base, porque es, bueno, tiene una misma base. Y voy a sumar los exponentes. Cuando es multiplicación y tienen bases iguales, los exponentes se suman. Recuerda, bases iguales, los exponentes se suman. A ver, 3 más 3, 6. Sería 6. Profesor, ¿qué unidades? Metros. Muy bien, metros. A ver, el siguiente ejercicio. Ya, profesor, tengo una distancia, se puede, mejor dicho, una masa, ¿no? Porque es kilogramos, una masa pequeña multiplicado por un número más pequeño, ¿no? O sea, es un exponente más pequeño. De la misma manera se trabaja, ¿sí? No te preocupes, esta coma decimal va a recorrer 1, 2, 3, 4 espacios. Profesor, hasta acá, ¿se tiene que recorrer la coma o estoy mal? Claro, el alumnito Juancito me va a decir, profesor, pero está mal, usted me ha dicho que solamente tiene que tener un decimal, no dos, mejor dicho una parte entera, no dos. Ya, justamente es hasta acá, ¿correcto? Hasta acá, solamente hasta acá, no el 2, no incluye el 2, solamente incluye el 3. Entonces yo digo, a ver, profesor, sería 3,2 ¿por quién? Por 10 elevado 1, 2, 3 espacios, a la menos 3. ¿Por quién ahora me falta? Por 10 elevado a la menos 5. Por 10 elevado a la menos 5. A ver, los jovencitos que están recién integrándose al curso de física, incluso más para los amiguitos que vienen de primaria a secundaria, estas formas que estamos tratando ya, bueno, son unas formas matemáticas que ustedes ya han trabajado más adelante, ¿no? En sexto de primaria, se puede decir, también hemos trabajado justamente todos estos temas, me imagino, desde quinto, ¿no? Ya quinto más fuerza, quinto, sexto, de primaria ya la han desarrollado bien, ya la han dominado. Simplemente estamos recalcando. Y a sus compañeros que están en años superiores, de la misma manera vamos avanzando, ¿no? Vamos recordando cada año para que ustedes puedan mejorar y su meta sea el ingreso a la Universidad San Agustín. A ver, entonces decimos, profesor, esta base y este exponente representan solamente esta parte. La siguiente base y el exponente representan a la parte que sigue, ¿no? A ver, acá, ¿cómo sería el resultado, jovencitos? 3,2. Profesor, ojo, ojo. ¿Tienen la misma base? Sí, profesor. Entonces los exponentes se suman, se restan. Se suman. Pero, profesor, acá aparecen signos
se puede decir contrario a la suma, en este caso son restas. ¿Tú qué podrías decir? Tú dime, ¿qué podrías decir? Profesor, ya, bases iguales se colocan las bases, se colocan. Pero los signos son negativos, porque usted me está diciendo que sume. Ah, ahí vamos. A ver, ahí vamos, jovencitos. Si usted me está diciendo que no se puede, no. Eso no existe para nosotros, ¿no? La física es un mundo muy bonito, por lo cual nos ha llevado a realizar muchas experiencias con la naturaleza, ¿no? A ver, si me dices que son bases iguales y hay una multiplicación y en la multiplicación se suman los exponentes, no me importa si el exponente es positivo o negativo. Yo lo tengo que sumar. Profesor, a ver, aguanta. Acá, hagamos un paréntesis. Yo tengo menos 3 más menos 5, ¿correcto? Ah, profesor, eso yo lo realicé en primaria. Y para los alumnitos que ya conocen, bueno, esa es una combinación de signos, ¿no? Multiplicación de signos y van a ver cómo es la respuesta, ¿no? A ver, profesor, yo digo, acá hay una multiplicación de signos, más por menos, menos, ¿correcto? Menos. Tendría menos 3, menos 5. Ah, profesor, y cuando yo tengo una sustracción y ambos son del signo, o mejor dicho, del mismo signo, ¿qué se hace? ¿Se suman o se restan? Se suman, muy bien. Profesor, si son del mismo signo, se suman, ¿correcto? Y se pone el signo del mayor. Profesor, ¿y cómo yo digo si es 3 más 5, 8? Claro, los dos son positivos, por lo tanto va a ser el signo del mayor, tiene que siempre depender, ¿no? A ver, 3 menos 5, profesor, los signos son iguales, entonces hay una suma. 3 más 5, 8. Pero profesor, ¿qué signo va? Más, menos. No, el signo del mayor. El mayor es 5. ¿Qué signo tiene? Menos. Muy bien, jovencitos, tiene el signo menos. Y profesor, si hubiera sido más, menos, igual. Cuando los signos son distintos en una adición o sustracción, se resta y se pone el signo del mayor. Y cuando en una adición y sustracción los signos son iguales, puede ser más, más o menos, menos, se suma y también la misma restricción. Se coloca el signo del mayor. ¿Correcto? Muy bien, jovencitos, terminamos la primera partecita y continuamos con la siguiente parte. A ver, operaciones aritméticas con notación científica. Bueno, en esto más utilizamos lo que es la adición y la sustracción, como estamos viendo. ¿Qué va a pasar acá? Se va a sumar y se va a restar normalmente los coeficientes, solamente los coeficientes. Profesor, ¿qué eran coeficientes? Esta parte de acá, ¿no? Esta partecita de acá. Se va a sumar y restar normalmente los coeficientes, pero se va a factorizar las bases y sus exponentes. A ver, profesor, ejemplito, para que entendamos mejor se puede decir esta clase, ¿no? A ver, ojo, que para factorizar tiene que ser la misma base y el mismo exponente, ¿no? A ver, comenzamos. El siguiente ejercicio nos dice, ¿no? 4 por 10 a la sexta metros más 2 por 10 a la sexta metros. Ah, ya, cuando hay una sustracción o una adición, tú puedes factorizar, ¿correcto? Tú puedes factorizar. Eso métetelo a tu cabeza, ¿sí? Cuando hay una sustracción o adición, tú puedes factorizar. A ver, digo, ¿cuál es el término o los términos iguales? Ah, ya, profesor, fácil, mira, 10 a la sexta, 10 a la sexta. Muy bien, entonces eso se va a factorizar. ¿Y qué se van a sumar? Los coeficientes. Este coeficiente con este coeficiente. A ver, profesor. Entonces digo, 4. ¿Qué signo está acá? A más. Entonces acá debe ser más. Profesor, y si acá voy a decir menos, acá tiene que ser menos. ¿Más quién? Más 2. Estamos factorizando, ¿qué parte? El 10 elevado a la sexta. Profesor, ¿qué unidades? Metros. Ahí está, metros. Ojo, amiguitos, muy importante, que tú puedes sumar y restar la misma unidad.
¿correcto? Si acá está en metros, también debería estarlo acá. Pero profesor, ¿y qué pasa si acá está en metros y acá está en kilogramos? No se puede sumar, ¿sí? O cualquier otra unidad que sea distinta, no se va a poder sumar o restar, ¿sí? Entonces decimos, 4 más 2, 6, muy bien, 6. ¿6 por cuánto? 6 por 10 elevado a la sexta metros. Muy bien, jovencitos. Ahora, continuamos con el siguiente ejercicio. A ver, les pongo un negrito para que más o menos lo vayan diferenciando, ¿ya? También tengo una resta. Ah, el exponente es 8, las bases son 10, no hay ningún problema. Bueno, y la unidad es el segundo, ¿no? En ambos casos. Se puede normal. Decimos, a ver, 4,5 menos 1,2. Todo esto voy a factorizarlo por 10 elevado a la 8 segundos. Jovencitos, ¿cuánto es 4,5 menos 1,2? ¿Cuánto vendría a ser? ¿Cuánto? 3,5 menos 2, 3. Muy bien, 3,3 por 10 elevado a 8 segundos. ¿Correcto? Segundos. A ver, muy bien, profesor. Ahora vamos a ir complicándolo un poquito más para que tú te puedas afianzar. ¿Correcto? A ver, el siguiente ejemplo, ¿no? 4,6 por 10 elevado a la 8 o exponente 8 metros, menos 0,02 por 10 a la 9 por metros. Y profesor, acá no se puede factorizar. Claro, profesor, no se podría factorizar. Pero nosotros somos matemáticos, sabemos varios métodos, entonces sí se puede. A ver, continuamos. Profesor, acá vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Yo coloco justamente el primer término como está, ¿sí? En este caso, digamos, vamos a transformarlo a base 10 con exponente 8, ¿sí? Muy bien, este también tiene que estar en el mismo, se puede decir, en la misma potencia, ¿no? Base 10 y exponente 8. A ver, recorremos. Menos, profesor, este de acá, este 10 a la 9, se puede decir, se puede separar todas las bases con, se puede decir, ¿no? Con distinto exponente. A ver, un ejemplito acá, ¿ya? A ver, un paréntesis acá. Un paréntesis acá, ¿sí? A ver, profesor, si yo tengo 10 al cubo, ¿a qué va a ser igual eso? A 10 por 10 por 10. O puede ser igual a 10 al cuadrado por 10, ¿correcto? Profesor, y si yo tengo 10 a la 9, ¿podría ser igual a 10 a la 8 por 10? ¿Por 10? ¿Podría ser igual? ¿Sí? Sí, claro, pues profesor, bases iguales, los exponentes se suman. 8 más 1, que se sobreentiende que está acá, va a ser 9. Entonces hago yo lo mismo. Digo, 0,02 por 10 elevado a la 8 metros. ¿He cambiado algo ahí? No, no he cambiado nada. Simplemente, prácticamente lo estoy desglosando. La potencia base 10 con exponente 9, ¿no? A ver, entonces, profesor, cuando yo haga una multiplicación como la que están viendo acá, ¿correcto? El exponente, mejor dicho, que se encuentra acá, es 1, se sobreentiende, y la base es 10. Profesor, 10 a la 1, bueno, es 10, es la misma base. Si yo multiplico este 10 por el 0,02, la coma, ¿hacia dónde recorre? Cuando multiplico la coma, ¿hacia dónde recorre? A ver, ponte a pensar un rato y vamos observando lo que ocurre, ¿sí? Si yo tengo 2 por 10 es 20, allá,
tengo 2 por 10 es 20. La coma está recorriendo hacia la derecha. Cuando yo multiplico, mi coma recorre hacia la derecha, ¿no? Si yo tengo 1, por ejemplo, o 2, 2 por 100, 200, ya, se ha aumentado mi coma. Entonces, profesor, cuando yo multiplico, la coma va a recorrer hacia la derecha. Caso contrario, de acá, ¿correcto? De acá, caso contrario. Profesor, y si yo divido, la coma va a recorrer hacia la izquierda. Justamente es en divisiones. Entonces digo, 4,6 por 10 a la 8 metros menos, ya, profesor, todo esto, 0,02 por 10, ¿cuánto sería? Esta coma decimal recorre acá, ¿correcto? Recorre acá, sería 0,2, ¿correcto? 0,2. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por 10 elevado a la 8 metros. Ya está, profesor. Muy bien, ya lo hemos transformado. Está recontra fácil. Muy bien, profe, está facilito. Y son iguales. Justamente lo que es subrayado se va a factorizar. A ver, entonces decimos 4,6 menos 0,2. Todo eso se va a factorizar por 10 elevado a la 8 metros. ¿Correcto? A ver, ¿cuánto es 4,6 menos 0,2? Sería 4,4. 4,4 por 10 elevado a la 8. ¿8 qué? ¿Qué unidades? No se olviden de las unidades, metros. Muy bien, jovencitos, muy bien. Estamos recapitulando los ejercicios. A ver, continuamos. Siguiente ejercicio es 5,6 por 10 a la menos 12 metros más 12 por 10 a la menos 13. Uy, profesor, ¿cómo es esto ahora? Usted me ha dicho que, bueno, cuando es positivo se puede desglosar, pero cuando es negativo, profesor, cuando es negativo, ¿cómo es? Podría ser lo siguiente. A ver, si yo tengo 10 a la menos 13, podría ser igual a 12 por 10 a la menos 1. Claro, profesor, ese era el mismo ejemplo que hicimos acá abajo, ¿correcto? Los negativos se sumaban y se colocaba el signo del mayor. En ese caso, si son negativos, es 12 más 1, 13. Y si no, el mayor es el menos 12, el menos va a ser para el 13, ¿correcto? A ver, tú que estás observando y tú que dominas las matemáticas, si mi exponente es negativo, ¿cómo yo le puedo, se puede decir, expresar en una fracción? ¿Cómo? Si yo tengo, escucha, mi exponente negativo, por ejemplo, 1 a la, mejor dicho, 10 a la menos 1. Para que yo lo vuelva al exponente positivo, va a cambiar de lugar. Profesor, a ver, no lo entiendo. A ver, jovencitos. 10 a la menos 1 es igual a 1 entre 10. Profesor, ahí recién mi exponente, que era menos 1, ha cambiado a positivo. ¿Correcto? Ha cambiado a positivo. Entonces, a ver, tú que me estás observando, se supone que 10 a la menos 1 es 1 entre 10, ¿correcto? Ya le cambié la forma de fracción. Y en este caso vamos a transformar al número mayor. ¿Cuál es mayor? ¿Menos 12 o menos 13? ¿Cuál es mayor? Menos 12. Profesor, menos 12 es mayor. Claro, menos 12 es mayor. Si tú te pones una recta numérica y de acá para allá es los lados positivos, del 0 hacia la izquierda son los lados o el lado negativo. Si tú tienes 0, menos 1, menos 2, ¿quién es mayor? ¿Menos 1 o menos 2?
Menos 1 porque se encuentra más cerca del 0. Si tú tienes menos 5 y menos 1, ¿cuál es mayor? Menos 1. ¿Por qué? Porque está más cerca del 0. Entonces, ¿quién está más cerca del 0? ¿El menos 12 o el menos 13? Menos 12 está acá y menos 13 está acá. Y el 0 está acá. Menos 12. Entonces, bueno, al exponente mayor vamos a transformar todo, ¿no? Continuamos. A ver, yo digo, este acá no se mueve nada, ¿no? Menos 12 metros. Vamos a sumarle. Ahora, este acá lo vamos a desplazar, ¿no? Es 12 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 12 metros. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, le hemos desglosado el menos 13, ¿no? El exponente menos 13. Ahora, la siguiente forma de solamente esta parte, va a ser una fracción. Este se va a convertir en 12 entre 10. Profesor, ¿y cuánto es 12 entre 10? La coma decimal está acá, ¿correcto? Está acá, con rojito vamos a pintar. Si yo divido, la coma decimal recorre los espacios de 0 hacia la izquierda. Ah, ya, profesor. Acá está mi coma decimal. Si yo divido, la coma decimal recorre los espacios que tiene con respecto a la cantidad de ceros. Siendo un 0, un espacio. Y mi coma ha recorrido. Entonces digo, ya, profesor, facilito. Yo digo 5,6 por 10 a la menos 12 metros más 12 entre 10 es 1,2. 1,2 por 10 a la menos 12 metros. ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces simplemente ya tengo mis potencias iguales, bases iguales y exponentes iguales. Puedo factorizar. Muy bien. A ver. 5,6 más 1,2 por 10 elevado a la menos 12 metros. ¿Cuánto viene a ser? 5 más 1, 6. 6 más 2, 8. 6,8 por 10 a la menos 12 metros. ¿Correcto? Respuesta Thomas MC. Muy bien. Continuamos. Profesor, acá hay un cambio de unidades. Tengo 2000 metros y tengo 2,3 kilómetros. Profesor, usted me ha dicho que si son distintas unidades, no puedo sumar, no puedo restar. Claro que en multiplicación y en división sí puedes multiplicar y dividir distintas unidades, ¿no? Pero en este caso, profesor, ¿son distintas? No. Estás hablando de metros y de kilómetros. Profesor, son, se puede decir, la misma magnitud, pero uno es unidad pequeña y la otra es una unidad más grande, ¿no? Y tú sabes cuánto vale un kilómetro. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? A ver, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? ¿Cuántos? 1000. Entonces yo digo, en un kilómetro va a haber 1000 metros, ¿correcto? En un kilómetro va a haber 1000 metros. Ya está, profesor. Toda la respuesta me dice el ejercicio en metros. Puede ser en kilómetros, pero en este caso, para que vayan viendo, en metros. A ver, yo digo, este de acá no va a pasar nada. ¿Sí? No va a pasar nada. Profesor, kilómetros viene a ser 1000 metros. Entonces, yo digo, quiero transformarlo mediante una equivalencia el ejercicio. 2,3
kilómetros, ¿correcto? Pero yo quiero transformar kilómetros, no quiero kilómetros, quiero metros. Entonces hago, con rojito lo vamos a hacer, ¿sí? Una equivalencia. Quiero eliminar kilómetros, ¿correcto? Entonces, kilómetros lo coloco en la parte de abajo, ¿sí? Y metros en la parte de arriba, pero voy a hacer su equivalencia. Una, se puede decir, igualdad, ¿no? A la unidad. En un kilómetro, ¿cuántos metros hay? Hay 1000 metros. Muy bien, hay 1000 metros. Hay 1000 metros. Ya está, profesor, es de la equivalencia. 1000 metros equivale a un kilómetro equivale a 1000 metros. Es la unidad. Profesor, si es multiplicación, ¿qué unidades se van? Kilómetros entre kilómetros se van. ¿Qué te queda? Metros. Profesor, 1000 entre 1, 1000, pues jovencito, 1000. Y 1000 por 2,3, profesor, está multiplicando. La coma, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha, hacia la derecha. ¿Cuántos espacios? La cantidad de ceros, 3. 3 ceros, 3 espacios. Entonces sería 2000 metros más 2. Profesor, ¿cuántos espacios? 3. 1, y yo tengo que contar con ceros. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si al comienzo mi coma estaba en 2,3, ha recorrido 3 espacios hacia la derecha. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Y qué unidades se ha convertido? ¿Kilómetros o metros? Metros, jovencitos. Ya le hemos eliminado los kilómetros. Muy bien, tengo 2000 más 2300 metros. Tendría 4300 metros. Respuesta Thomas MC. Y el último ejercicio. A ver, el último ejercicio tienes 2,5 kilogramos menos 200 gramos. Profesor, tampoco no se puede resolver porque usted me ha dicho que unidades distintas no se puede. Claro, son o pertenecen a la misma magnitud, a la magnitud de la masa. ¿Correcto? Entonces decimos, en este caso, bueno, acá le hemos dado a la menor unidad, acá vamos a dar a la mayor unidad, o sea, en kilogramos. Decimos, profesor, esta parte queda igual. Y en la otra parte tenemos que utilizar la equivalencia. En un kilogramo, ¿cuántos gramos hay? 1000 gramos. Esa misma equivalencia vamos a utilizar. Entonces digo, menos 200 gramos. Profesor, al igual que acá que he eliminado kilómetros, acá voy a eliminar gramos. Pero para eso necesito su equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Gramos quiero eliminar, ¿correcto? En un kilogramo, ¿cuántos gramos hay? 1000. ¿1000 qué? 1000 gramos. Muy bien, profesor. Es una multiplicación. Ay, concéntrase solamente en esta parte. Acá, despierta. Concéntrate en esa parte. ¿Sí? A ver, ¿qué unidades se van a eliminar? Justamente los gramos, ¿no? Profesor, gramo acá y gramo acá. ¿Por qué? Porque está multiplicando solamente esta partecita. No toquemos este de acá, ¿correcto? ¿Qué unidad va a quedar? Kilogramo. Ahora, profesor, ya está en kilogramo, ya le hemos transformado en la misma unidad. Acá viene una división, 200 entre 1000. Profesor, si es una división, la coma decimal recorre hacia la izquierda dependiendo de la cantidad de ceros. ¿Cuántos ceros tiene acá? 1, 2, 3. Entonces, mi coma decimal estaba acá y va a recorrer 1, 2, 3 hasta acá. Ah, ya, entonces sería lo siguiente. 2,5 kilogramos menos 0. ¿Por qué, profesor? Porque la coma ya pasó. 0, se agrega el 0, 0,2. ¿Qué? Kilogramos. Profesor, 2,5 menos 0,2. ¿Cuánto sería? 2,3. ¿Qué? Kilogramos. Respuesta, Thomas MC. Muy bien, jovencitos. Ahora vamos a entrar a un tema muy bonito, ¿sí? Ese tema es cifras significativas. Bueno, ¿a qué se llama cifras significativas? A todos los dígitos que utilizamos. En este caso vamos a tener un ejemplo, ¿no?
Si tengo una regla graduada en milímetros y quiero medir cualquier objeto, por ejemplo un plumón, a ver, les digo, ¿no? Este es mi plumoncito y esta regla, bueno, está graduada para que ustedes puedan observar en milímetros. Profesor, el 0, el 1, el 2, el 3 está indicando los centímetros. Pero entre el 0 y el 1 hay varias líneas. Esas líneas son los milímetros. Entonces está graduado en la parte pequeña que son los milímetros. Entonces si yo mido mi plumoncito, va a ser justamente 15,5, ¿no? 15,5 centímetros. Entonces, profesor, acá mi cifra significativa sería todo, porque esta parte viene a ser los milímetros y lo está contando mi instrumento. Mi instrumento está contando los milímetros. Por lo tanto, sería mi longitud del plumón sería 15,5 centímetros. Profesor, ¿y lo puedo transformar en metros? Claro, mi longitud en metros sería, ¿cuánto? 0,155 metros. Profesor, ¿qué ha cambiado? La coma decimal ha recorrido hacia la izquierda, ¿correcto? Claro, mientras la unidad es mayor, este número se convierte más pequeño. A ver, y mientras la unidad sea más o menos mediana como el decímetro, profesor, el decímetro viene a ser justamente, como está bien en la regla, va del 0 al 10, viene a ser un decímetro, el 10 viene a ser un decímetro, ¿correcto? Entonces digo, también puedo decir que la longitud es 1,55, ¿correcto? 1,55 decímetros. Ah, ya, profesor, claro, ¿no? Ya está subiendo ya. ¿Y lo puedo dar en milímetros? Claro, la unidad es más pequeña, pero la cantidad va a subir. Ah, ya, a ver. Sería 155 milímetros, ¿correcto? 155 milímetros. Bueno, para todas estas cifras significativas existen varias reglas. Una de ellas es que todos los dígitos son significativos, ya que todos los dígitos son significativos, de acuerdo al grado del instrumento, ¿no? Por ejemplo, en esta parte hemos utilizado una regla. La mínima escala, se puede decir, de esta regla son los milímetros. Entonces, tiene que considerarse esta unidad, estos dígitos, ¿correcto? A ver, todos los dígitos son cifras significativas. Entonces, yo te pregunto, 4,567, ¿cuántas cifras significativas hay? Todos son significativos. ¿Cuántos hay en estas cifras? Son 4. Entonces yo digo, hay 4 cifras significativas, ¿correcto? Hay 4 cifras significativas. La segunda regla, todos los ceros entre dígitos significativos son significativos. ¿Qué quiere decir, profesor? Mire, acá hay un 0 entre dos cifras significativas, por lo tanto esto también se considera significativa. Entonces sería, ¿cuántas cifras significativas? 4 cifras. 4 cifras significativas. Muy bien, el tiempo nos gana. 4 cifras significativas. A ver, en el siguiente ejemplo tengo 10.003. Hay ceros, se cuentan esos ceros. Por lo tanto, ¿cuántas cifras significativas habrá? ¿Cuántas? 5 cifras significativas. 5 cifras significativas. Muy bien. A ver, la tercera reglita. ¿Qué dice la tercera reglita? Los ceros a la izquierda del primer dígito que no es 0 son significativos. Profesor, ¿qué? Los ceros a la izquierda del primer dígito que no es 0. ¿Cuál es el primer dígito que no es 0? 2, ¿correcto? Entonces, el 2 es el primer dígito que no es 0. A la izquierda no son significativas. Entonces, prácticamente sería el 23. ¿Cuántas cifras significativas encontramos en ese ejemplo? Encontramos 2 cifras significativas. 2 cifras
significativas. Y en el último ejemplito que está en la parte de abajo, igual, profesor, el primer dígito que no es el 1, no puede ser el 2, porque más adelante está el 1. El 1, este 1, es el primer dígito que no es 0. Todos los de acá no valen. ¿Cuántas cifras significativas tenemos? ¿Cuántas? 3. Muy bien, 3 cifras significativas. Muy bien, jovencitos, muy bien. Seguimos avanzando. 3 cifras significativas. ¿Correcto? A ver, continuamos. Y la última regla te dice, en un número con dígitos decimales, los ceros finales a la derecha del punto decimal son significativos. Profesor, haz de cuenta que en el siguiente ejemplo, la parte a la izquierda del primer dígito no se cuenta, pero la parte posterior o la parte de la derecha sí se cuenta. Por lo tanto, lo estamos rellenando de ceros. ¿Cuántas cifras significativas tenemos? 2 cifras significativas. Entonces yo digo que acá yo tengo 2 cifras significativas. Profesor, y en el otro ejemplo dice 200,00. Es igual que este ejemplo, ¿no? 15,5. O te habrá podido dar la medida 15 exacto, pero como es en milímetros, sería 15,0. Tendrías que poner el 0 porque es la exactitud del instrumento de medida. Entonces acá yo me imagino que han medido en cualquier magnitud, sea longitud, peso, tiempo, y le ha dado, se puede decir, con 2 decimales. Entonces se cuenta, cuando te dan con 2 decimales, se cuenta, ¿correcto? Se cuenta. Ha sido exacta esta medición. Entonces yo digo que ¿cuántas cifras significativas hay? 5. 5 cifras significativas. Muy bien. A ver, vamos a ver las operaciones con cifras significativas. Igual que hace un momento hemos visto la adición y sustracción. Acá también vamos a volver a ver. Pero acá hay una reglita importante, ¿no? Yo tengo 123,5, 0,0745 más 42,72, 1 más 56,25. Profesor, tengo todos esos elementos, tengo todos los dígitos y ya quiero sumar. Pero para eso elegimos el menor número de cifras decimales. Profesor, ¿cuál es el menor número de cifras decimales? La primera tiene una cifra decimal, la segunda tiene 4, la tercera tiene 2 y la cuarta tiene 2. ¿Cuál tiene menor cifra significativa? La primera, ¿no? Entonces decimos que la primera viene a ser la que tiene menor número de decimales. Entonces, todas las demás tienen que estar con un decimal. Todas las demás tenemos que transformarla a un decimal. Por lo tanto, aplicamos el método del redondeo. Muy bien, luego tenemos que recurrir a la técnica del redondeo. Entonces, continuamos. A ver, ¿qué número sigue, profesor? Sigue este número, ¿no? 0,0745. Si yo lo redondeo, ¿cuánto sería el redondeo a un decimal? 0,1. Profesor, ¿de dónde salió 0,1? Recuerda que el número siguiente, si es mayor a 5, el número anterior aumenta, y si el número siguiente es menor a 5, no se altera el número anterior. ¿Sí? A ver, muy bien, 0,1. El siguiente sería 42,721. Profesor, a un decimal, allá mira, es 42, profesor, acá está el 7, pero el posterior viene a ser un 2 y el 2 es menor a 5, por lo tanto el 7 se queda tal cual está, ¿correcto? Entonces sería 42,7. Siguiente, y bueno, el último, ¿no? Tendríamos 56,25. Profesor, ya está, es 56,25. El posterior número al 2 es 5, entonces tiene que subir. Sería 56,25.
3, ¿no? 56,3. Y si yo, ¿cuál me faltaría? Bueno, el que ya está un decimal, porque es la regla, que todos tengan un decimal, ¿sí? Entonces yo digo, voy a sumar todos esos números y quiero ver la respuesta. A ver, ordenamos la coma decimal. La coma decimal tiene que estar derechito en sumas y en restos, ¿correcto? A ver, decimos justamente la parte decimal lo sumamos, ¿no? Yo tengo 7 y 3, 10, más 5, 15, más 1, 16. Llevo 1 y la coma decimal baja, ¿correcto? En su misma forma. Tengo 6 más 3, 9, más 1 que estoy llevando, 10 más 2, 12. Llevo 1. Tengo 5 más 4, 9 más 1, 10. Más 2, 12, ¿correcto? Llevo 1 y 1 más 1, 2. 222,6. Profesor, esa respuesta nos está dando con 4 cifras significativas, en la cual vemos y observamos con un decimal. A ver, continuamos con la resta. Igualmente, escogemos el número que tiene menor número, se puede decir, de decimales, ¿no? En este caso sería el 873. El otro también tiene que estar en ese mismo criterio, ¿no? Con los mismos decimales. A ver, el 873,42 menos, igual, alineamos las comas, 1, sería 33, ¿correcto? 33, porque, bueno, el tercer dígito es 5, bueno, y como es 5, entonces el segundo dígito tiene que subir una unidad. Muy bien, entonces digo lo siguiente. Yo hago la resta, digo, ¿no? A ver, profesor, yo tengo acá 2, 3, no, este le tiene que prestar 1, el 4 le tiene que prestar 1 al 2 y se convierte en 12. 12 menos 3, ¿cuánto es 12 menos 3? 9, profesor, muy bien. Tengo 9 acá. Este se convirtió en 3. 3 menos 3, 0, ¿correcto? 0, 3 menos 1, 2. Y acá continúa prácticamente el 8 y el 7, ¿correcto? No hay ningún problema, las comas decimales en la edición y sustracción se respetan. Profesor, ahora viene la multiplicación y la división, ¿correcto? La multiplicación y la división no interesa el orden de las comas, no interesa. Al final de cuentas, tú vas a proceder a multiplicarlo. Te recomiendo que no escojas al inicio, el menor decimal, o sea que este acá no lo conviertas a un decimal. Transfórmalo al final porque te va a dar con más exactitud, ¿correcto? A ver, multiplicamos 2,67 por 3,5. Ahora de cuenta que las comas no existen. Entonces digo 7 por 5, 35. Correcto, llevo 3. 6 por 5, 30 más 3. ¿Cuánto es? 33. Llevo 3. 2 por 5, 10 más 3, 13. Ahora viene con el 3, ¿correcto? 3 por 7, 21. Muy bien. Llevo 2. 3 por 6, 18. Más 2, 20. Llevo 2. 3 por 2, 6. Más 2, 8. ¿Cuánto sería? 5, 4, 3, 9. Profesor, ahora sí. ¿Cuántos decimales se han multiplicado? 1, 2, 3. Entonces, 3 espacios tienen que recorrer hacia la izquierda. 1, 2, 3. ¿Cuánto se ha convertido? En 9,345. A ver, jovencitos. En 9,345, ¿correcto? Si yo quiero transformar, porque me dicen que es a un decimal, ¿cuánto sería? 9,3. 9,3
sería la respuesta. Respuesta, Tomás M, sí, correcto. Ahora vamos. Lo siguiente sería una división. Uy, profesor, ya estoy en quinto de secundaria, no me acuerdo cómo son las divisiones con decimales. O estoy entrando a primera de secundaria y me he olvidado cómo se hacen las comas decimales, mejor dicho, las divisiones con comas decimales. No te preocupes, jovencito, acá todo se hace fácil, ¿sí? Tú vas a multiplicar por la base 10, o por 100, o por 1000, de acuerdo a los decimales que tengas. Profesor, ¿cuál es la cantidad mayor? O mejor dicho, ¿cuál es el número que tiene más decimales? Ah, ya, el primero tiene 2 decimales. Entonces, si tiene 2 decimales y lo quieres volver a un entero, tendrías que multiplicarlo por 100. Si tú le multiplicas por 100, también al denominador le tienes que multiplicar por 100. O sea, tanto el numerador y el denominador tienen que sufrir la misma multiplicación. Entonces, profesor, ya está, a los dos lo multiplico por 100. 34,56 por 100 sería 3.456. Profesor, si le he multiplicado el numerador por 100, al denominador también lo tengo que multiplicar por 100, ¿correcto? Por 100. Entonces digo, 2,3 por 100 sería 230. Profesor, ¿por qué 230? Claro, porque el espacio de la coma ha recorrido dos espacios, que es 100, 1, 2, 1, 2. Acá está la coma, y acá tenemos que meter un 0, ¿correcto? Un 0. A ver, decimos rápidamente. Profesores, tres cifras. Esas 3 cifras son mayores. Muy bien, pongo mi apóstrofe acá y digo, si es 1, puede ser, porque si es 2, sería 2 por 200, digamos, 400 pasa, entonces sería 1, ¿no? Entonces decimos, a ver, coloco 1. 1 por 230 es 230. Si yo resto, sería 5, 1, ¿correcto? 4 menos 3 es 1, 3 menos 2 es 1. ¿Sí? Muy bien. Me da el residuo. ¿Quién baja? A ver, jovencitos, ¿quién baja? ¿Quién baja? Baja el 6, ¿correcto? Baja el 6, baja el 6. Ahora tengo 1156. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Por 5, porque por 6 sería 1200. Si yo tengo 200, hagan de cuenta que no es 30, sino 200, por 6 sería 1200, pasa por 5. 15, a ver, muy bien, entonces 5. 5 por 0, 0. 5 por 3, 15, llevo 1. 5 por 2, 10, más 1, 11. Ya está. A ver, ahí. Profesor, hasta ahí. Resto. 6, 0, 0, 0. Tendría nada más de residuo 6. Pero nosotros estamos trabajando con decimales. ¿Correcto? Con decimales. Entonces, yo aumento una coma decimal. Con esta coma decimal estoy aumentándole un 0, ¿correcto? Y profesor, ya está. Ahora yo digo, no, pero sigue siendo grande. Entonces, a este lo multiplico por 0. Todo esto por 0 va a ser 0. Entonces, el residuo va a seguir aumentando un 0 más, porque no puedo poner otra coma. Entonces, acá sería 600, ¿correcto? Este 0 de acá está prácticamente aumentándose después de la multiplicación por el 0. Ha bajado un 0 más. Y así se va a ir aumentando ceros, ¿correcto? A ver, por 3 se pasa, sería por 2. Por 2. Por 2. Entonces digo, ¿no? 2 por 0, 0. ¿Correcto? 2 por 0, 0. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4.
¿Cuánto me queda? A ver, tengo 0, 60. 4 al 50 más 10, 15, 14, ¿no? 14, 14. Muy bien, jovencitos. Y sigo aumentando un 0 o no. Claro, y de ahí seguiría aumentando un 0, porque ahí tengo residuo y así sucesivamente se me va a hacer. Pero profesor, mi menor dígito sería justamente, mejor dicho, mi menor número con decimales sería el 2,3, que tiene un decimal. Entonces esta respuesta ya no sigo haciendo más divisiones porque ya tengo ya. Si esto hubiera sido 5, lo hubiera cambiado 1. Pero como es menor a 5, sigue siendo 0. La respuesta va a ser igual a 15,0. Respuesta Tomás. Continuando con el siguiente tema, viene a ser el sistema de unidades. Ustedes, ¿qué entienden por sistema de unidades? Justamente que todo en el mundo está normado. Entonces existen varios sistemas. ¿Se acuerdan de la tarea que les dejé anteriormente? Justamente hablamos de eso, de si hay o no varios sistemas, qué sistemas conocemos y todo por el estilo, ¿no? Bueno, tenemos los sistemas de unidades. Para eso justamente lo completa o lo define, que es un conjunto mínimo de magnitudes fundamentales y derivadas. Profesor, más adelante hablaremos de las magnitudes fundamentales y de las magnitudes derivadas, pero el sistema de unidades, se puede decir, ¿no? Aglomera un poquito de los sistemas fundamentales y derivados. También en cada sistema de unidades el valor numérico de la magnitud, será diferente, pues las unidades son distintas en cada sistema. En el sistema se puede decir internacional, como conocido el SI o SI, ¿no? Vamos a ver los distintos sistemas. Los sistemas más usados en el mundo es el sistema internacional, como nosotros conocemos en el SI, o también MKS, más conocido como el sistema de MKS. ¿Sí? Les puedo explicar por qué esa se puede decir abreviatura. Siguiente sistema, en el sistema sexagesimal, que es el CGS, ¿correcto? Y el último es en el sistema inglés o británico, ¿no? Que es el FPS, ¿no? De food, que viene a ser de pies en inglés, de pound, que viene a ser de, se puede decir, la libra en inglés, y second, que viene a ser de segundos en inglés. Por eso vienen a ser las iniciativas, ¿correcto? A ver, acá miramos. Tenemos magnitudes, longitud, masa y tiempo, las fundamentales, ¿no? Que son un poquito más, pero vamos a ver esas tres. Longitud, masa y tiempo. En cada sistema va a ir cambiando, ¿correcto? En el MKS, que es el sistema internacional, que habitualmente nosotros estamos obligados a regir, a cumplir, ojo que no todos los países cumplen con ese sistema, pero bueno, ¿no? Nosotros estamos en órdenes para cumplir ese sistema, manejamos el MKS. ¿Quién es el MKS? Donde hay longitud, viene a ser la masa, mejor dicho, donde hay longitud, M viene a ser el metro, ¿correcto? La longitud, su unidad viene a ser el metro en el MKS. Profesor, en la masa, en el MKS viene a ser el kilogramo, y el tiempo en segundos, ¿correcto? En el CGS ya no va a ser la longitud en metros, sino va a ser en centímetros. Profesor, la masa ya no va a ser en kilogramos, va a ser en gramos, y el tiempo en segundos. Profesor, y en el sistema inglés va a ser pies, que en inglés viene a ser, ¿no? Foot, que viene a ser FT. Bueno, la masa, que viene a ser en libras, ya no viene a ser en kilogramos ni en gramos, y el tiempo en segundos. Profesor, entonces, si yo digo el MKS, ¿de dónde viene? Viene del metro, kilogramo y segundo, MKS. Y el CGS, centímetro, gramo y segundo. Profesor, y el FPS viene a ser de foot, que viene a ser pies en inglés, de P viene a ser de point, que viene a ser libras en inglés, y second, que viene a ser S, bueno, en inglés, igual viene a ser segundos, ¿correcto? Acá hay algo interesante, ¿no? Si yo te pregunto en el examen, recuerden el examen,
¿Cuál es la magnitud que no cambia en los tres sistemas de unidades? ¿Cuál vendría a ser? El tiempo, porque en los tres sistemas conserva su unidad, que es el segundo, no va variando. Ahora, la clasificación. Vamos a ver que los tres sistemas más usados, internacional, hexadecimal e inglés, se van a dividir en el sistema absoluto y gravitacional. Acá podemos observar lo siguiente, tanto en el sistema absoluto, en los tres sistemas, el gramo, el kilogramo y la libra vienen a ser aumentada la palabra masa, ¿no? Gramos, masa, kilogramos, masa o libras, masa. Profesor, y en el gravitacional, bueno, acá no cuenta con unidad, sin unidad. Acá es el UTM. Profesor, ¿qué es el UTM? El UTM viene a ser la unidad técnica de masa, ¿correcto? También viene el SLUG, bueno, que es una unidad de masa gravitacional dentro del FPS. Ahora, en la aceleración, en el CGS, está centímetro por segundo al cuadrado, igualmente en la gravitacional, centímetro por segundo al cuadrado. En el MKS está el metros por segundo al cuadrado y metros por segundo al cuadrado. Y en el FPS viene a ser el pies por segundo al cuadrado en ambos casos. Profesor, ¿y la fuerza? La fuerza en el CGS, en el absoluto, viene a ser en dinas, la unidad viene a ser en dinas. Y en el gravitacional, gramos fuerza. Profesor, gramos. Sí, solamente que acá es gramos fuerza y acá es gramos masa o simplemente gramos. Ya, mucho cuidado con eso, que más en clases posteriores vamos a analizar eso. Igualmente acá, en el absoluto trabajamos en newtons, normalmente, lo que todos conocemos, pero también se trabaja en kilogramos fuerza, ¿correcto? En kilogramos fuerza. Ahora, profesor, y en el FPS se trabaja en el poundal y también se trabaja en libras fuerza, ¿correcto? Que acá son unidades de fuerza los que llevan gramos fuerza, kilogramos fuerza y libras fuerza. Ahora, las gravedades va a ir cambiando. En el CGS la gravedad va a ser de 980,66 centímetros por segundo al cuadrado. La gravedad en el MKS, ¿cuánto es? Todavía sabemos, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y en las libras va a ser 32,17 la gravedad. Va a ser 32,17 pies por segundo al cuadrado. Ojo que acá ya estamos denotando esta nomenclatura, se puede decir, ¿no? Esta es división, ¿correcto? División de unidades, pero no se dice centímetros entre segundo al cuadrado, sino se dice centímetros por segundo al cuadrado. Ojo, mucho cuidado con los que recién están llevando el curso de física. Centímetros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, las equivalencias. Tenemos algunas equivalencias. Por ejemplo, ¿no? El kilogramo fuerza es igual a 9,81 newtons. Profesor, pero esto no es de la gravedad del MKS. Claro, solamente que esta F ya reemplaza a la gravedad. O sea, ¿no? En un kilogramo fuerza hay un kilogramo por 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué está diciendo? Que esta fuerza ya está incluido, la gravedad ya está incluido. No hace falta decir, ¿no? O no hace falta hacer la operación de multiplicar la masa por la gravedad. No, sino que la gravedad ya tiene su prefijo. Así como nosotros conocemos el kilo, que es un prefijo, la gravedad tiene su prefijo en F. ¿Correcto? Profesor, y en una libra fuerza, ¿cuántos kilogramos fuerzas hay? Justamente hay 0,45 kilogramos fuerza. Y en una libra fuerza en poundal, profesor, estamos viendo puras fuerzas, las transformaciones, ¿no? Las equivalencias. En libras fuerza, ¿cuántos poundal hay? 32,17. Allá, cuando ocurre en su mismo sistema, va a ocurrir que la gravedad viene a ser la unidad del otro. Por ejemplo, en una libra fuerza hay 32,17 poundal. Olvídense de esto, ¿no? 32,17 poundal. En un kilogramo fuerza hay 9,81 newtons.
Y en un, se puede decir, gramo fuerza, hay 980,66 dinas, ¿correcto? Lo que se encuentra acá, ¿sí? Profesor, ¿y un newton cuántas dinas tiene? 10 elevado a la quinta dinas. Y sucesivamente todas las conversiones. Tú puedes convertir, ya les he dicho, dentro de magnitudes, sumas y restas. Ahora, profesor, en masas también lo mismo. Un UTM, ¿cuánto va a valer? 9,81 kilogramos masa. ¿Correcto? 9,81. Un slug, ¿cuánto va a valer? En libras fuerza, 32,17. ¿Correcto? Libras. Y un slug a gramos va a valer 14,59 gramos. Son equivalentes que más adelante vamos a utilizar en el curso de física. Bueno, ahora pasamos a los múltiplos y submúltiplos. Como vemos, nosotros conocemos múltiplos que enumeran y simplifican cantidades enormes, grandes. Y los submúltiplos también que enumeran o simplifican cantidades muy, muy pequeñas. ¿Correcto? A ver, los símbolos. Profesor, el deca se puede decir se va a simbolizar con la D mayúscula. Ojo que muchas veces ponen DA. Es algo ilógico debido a que los submúltiplos todos son minúsculas y los múltiplos van a ser todos mayúsculas y van a ser las primeras letras, ¿correcto? Deca de hecto, H, kilo, K, mega, M, giga, G, tera, T, peta, P y hexa, E, ¿correcto? En los submúltiplos va a ser con las letras minúsculas. Por ejemplo, deci, D, centi, C, mili, micro. Ahí nomás, profesor, pero mili y micro son las primeras letras, salvo que el micro es una U alargada, ¿correcto? La primera colita es alargada. Nano, muy bien, continuamos. N, pico, una P minúscula. Femto, una F minúscula. Ato, una A. Profesor, ¿y los factores? ¿Qué dicen los factores? Los factores van a ser, se puede decir, la potencia que van a reducir en caso que sea una unidad muy grande, o van a también reducir en caso que sea una unidad muy pequeña. ¿Correcto? Por ejemplo, empezamos en la unidad fundamental es 10 a la 0. 10 a la 0 viene a ser 1. En deca sería 10 elevado a la 1. En hecto, ¿esto cuánto vale? 10 elevado al cuadrado. ¿Y 10 elevado al cuadrado cuánto es? 100. Profesor, y en kilo, muy bien, hemos visto varias, se puede decir, varios prefijos de kilo. Justamente el kilo es 10 elevado al cubo, que equivale a 1000, ¿no? El mega, profesor, hasta ahí viene a ser 1, 2, 3, se puede decir, ¿no? En orden. Y acá viene a ser de 3 en 3. 10 elevado a la sexta, 10 elevado a la 9, 10 elevado a la doceava, 10 elevado a la quinceava y 10 elevado a la 18ava, ¿no? O elevado a los 18, con exponente 18. Muy bien, y van viendo todas sus equivalencias. Pero en deci, ¿qué viene a ser? 10 elevado a la menos 1, que lo corresponde 1 entre 10, 0,1. 10 elevado a la menos 2, que lo corresponde 1 entre 100. Y así sucesivamente, 10 elevado a la menos 3 y 10 a la menos 6, 10 elevado a la menos 9, 10 elevado a la menos 12, 10 elevado a la menos 15 y por último 10 elevado a la menos 18. Profesor, ¿y hay más submúltiplos y hay más múltiplos? Correcto, hay más submúltiplos y más submúltiplos, ¿no? Bueno, eso es todo con respecto a múltiplos y submúltiplos, y el cual van a utilizar los prefijos hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y ato. ¿Correcto? Y estos son los simbolitos que van a manifestarse, como por ejemplo anteriormente el kilogramo. La K viene de cuánto? Kilo. ¿Y el kilo cuánto equivale? 1000, ¿correcto? Si yo te digo mega, kilo, mega, ¿cuánto equivale? ¿Cuánto? A 1.000.000, ¿correcto? 1.000.000. Ahora, magnitudes físicas, jovencitos, las magnitudes físicas se denomina magnitud física a cualquier concepto físico que se pueda ser cuantificado o que pueda ser cuantificado. Profesor, ¿qué viene a ser cuantificado? O sea, ¿yo qué entiendo por cuantificado? ¿Qué entiendo por esta palabrita, no? Yo qué entiendo
por esa palabrita. Cuantificado justamente viene de cuantificar. ¿Y qué es cuantificar? Es cuando se puede sacar una cantidad. O simplemente, fácil, hacer una medición. Hacer una medición. Entonces, ¿qué es magnitud? Es hacer una medición. Y hay muchas magnitudes, como podemos ver. Hay una clasificación. Se clasifica según por su origen. Por su origen, las cuales son tres. En física se utilizan las fundamentales y las derivadas. Y bueno, matemáticamente se utilizan las auxiliares, ¿correcto? Las magnitudes fundamentales, a partir de ellas es posible definir las magnitudes derivadas, o sea, de acuerdo a estas, recién salen las derivadas, ¿correcto? También se caracterizan por estar presente en casi todos los fenómenos. Esas, se puede decir, 7 magnitudes fundamentales están presentes casi en todo, lo engloban todo. ¿Y qué son magnitudes derivadas? Se expresan en términos, mejor dicho, se expresan en términos de las fundamentales, ¿correcto? O sea, van a utilizar los términos de las magnitudes fundamentales. Y son varias, o sea, hay muchas magnitudes derivadas. Y las auxiliares no, solo se puede usar en las expresiones matemáticas, cuando se hacen cálculos. Por ejemplo, profesor, ¿no? Ustedes han llevado geografía, y tú quieres, se puede decir, ¿no? Calcular una especie de foco, no, a ver, y se traen, bueno, solo se puede usar en expresiones matemáticas cuando se hacen cálculos, ¿no? En planos, ¿no? Por ejemplo, en geometría. En geometría tú utilizas mucho los ángulos planos, y esos ángulos planos de las circunferencias, esos ángulos vienen a ser las unidades de radianes. Eso se da en radian, ¿correcto? Eso se da en radian. Se da en radianes, ¿correcto? Una equivocación, se da en radianes. Se da en radianes. Profesor, y en los ángulos sólidos, nosotros utilizamos el estereoradian o estereoradian, ¿correcto? El estereoradian. Por ejemplo, no sé, tengo mi linterna y mi linterna voy alumbrando en la oscuridad. No alumbra todo, alumbra un determinado espacio, se puede decir un volumen de espacio. Ese volumen de espacio lo puedes calcular con las unidades auxiliares del estereoradian. A ver, vamos a ver las unidades fundamentales. Son 7. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Sus nombres, por ejemplo, en la longitud, ¿qué unidad vamos a utilizar? El metro, ¿correcto? El metro. Y su símbolo va a ser M, ¿correcto? M, metro y M. Facilito. En la masa, ¿qué va a ser? El kilogramo. El kilogramo. ¿Cuál va a ser su símbolo? El kg, ¿correcto? En el tiempo que nunca se deriva, ¿qué viene a ser? El segundo. El segundo. S. Profesor, y en temperatura termodinámica, ahí está. ¿Cuál se utiliza? ¿Grado Celsius o Kelvin? Kelvin. Muy bien. Lo cual viene a ser una K mayúscula, ¿no? Ojo, muy distinto que el kilo. Acá se utiliza en temperatura termodinámica. Es muy distinto. A ver, y en intensidad de corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica viene a ser el ampere. ¿Correcto? Y su unidad del ampere viene a ser justamente la A mayúscula, ¿correcto? Y la intensidad luminosa, su nombre de la unidad va a ser candela. Candela. Por el cual su símbolo va a ser CD. Profesor, y la cantidad de sustancia es la más facilita. Tanto su unidad, o nombre y su símbolo, viene a ser lo mismo, mol. Su nombre de la unidad es mol y su símbolo es mol también, ¿correcto?
Profesor, a ver, vamos viendo que las magnitudes derivadas dependen mucho de las fundamentales. O sea, si yo quiero hallar velocidad, velocidad es metros por segundo. Y metros por segundo, yo le escribo algo así. ¿Quiénes están interviniendo? La longitud y el tiempo. Muy bien, profesor. Y si yo estoy empleando en las magnitudes derivadas del volumen, es metros cúbicos. Profesor, 3 veces que estoy multiplicando la longitud. O sea, 3 veces la longitud me da el volumen. El área es metros cuadrados, ¿correcto? Metros cuadrados. Todos estos tienen que ver mucho con las fundamentales. Tienen que hacer cálculos fundamentales, con las magnitudes fundamentales. La presión Pascal, PA. Pero, profesor, Pascal es igual a fuerza entre área. Oye, ojo, fuerza entre área es fórmula, fuerza entre área. Y la fuerza que es newtons entre metros cuadrados, que es área, ¿correcto? Después viene la aceleración, que es metros por segundo al cuadrado, metros por segundo al cuadrado. Después viene el peso. Profesor, el peso es en newtons, muy bien. Pero un newtons, ¿a qué va a ser igual? Un newtons va a ser igual a 1 kilogramo, se puede decir 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Muy bien, 1 kilogramo, un newtons es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Correcto? Peso, profesor, el peso viene a ser en joules. ¿Qué viene a ser en joules? Una J, ¿correcto? Una J. Después viene la densidad. La densidad es el kilogramo por metro cúbico. Kilogramo, metro cúbico. Profesor, kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Masa entre volumen. Cuando yo divida la masa entre el volumen, me va a dar a su densidad. También tenemos el campo eléctrico. El campo eléctrico que viene a ser newtons por coulomb. Newton por coulomb, que muchas veces hemos visto en el tema de electricidad. Y el campo magnético que viene a ser el Tesla, que es una T mayúscula, y la J que viene a ser de joules, ¿correcto? Esas son todas las unidades fundamentales, que son 7 que tú te lo tienes que aprender sí o sí. Bueno, mayormente vienen en exámenes de admisión. Y también las unidades derivadas, ¿correcto? Las unidades derivadas son muchas. Acá, bueno, he escogido algunas para poner sus nombres de la unidad y el símbolo de la unidad, ¿correcto? Acabar clasificándole por su naturaleza, ¿sí? Ahí estamos en magnitudes físicas por su naturaleza. Bueno, son dos: magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Las magnitudes escalares te representan la magnitud, o sea, el valor numérico y su unidad. Como podemos ver en longitudes, tú puedes decir 5 metros, ¿no? ¿Cuánto es el largo de una mesa? 5 metros. ¿Cuál es la masa, se puede decir, de una bolsa de arroz? 3 kilogramos, ¿no? ¿Cuál es la superficie de una pequeña área de terreno? De 20 centímetros cuadrados, y así sucesivamente, ¿no? Una temperatura de 18 grados centígrados, una rapidez de 30 metros por segundo y una energía de 300 joules. Ahora, pero profesor, caso contrario, viene a ser las magnitudes vectoriales. Ojo, que las magnitudes vectoriales, para que se determine su valor, necesitamos conocer su magnitud, su dirección y sentido, y la unidad. Muy importante en dirección y sentido, ¿correcto? Dirección y sentido. A ver, si yo hablo de desplazamiento, yo no hablo de distancia o de recorrer una distancia, yo hablo de desplazamiento. Yo puedo decir, ¿no? A ver, Jaimito se desplaza 40 kilómetros hacia el norte. Allá está desplazándose 40 kilómetros y te da una coordenada, ¿no? Hacia el norte. Entonces, ya Jaimito tiene una dirección y un sentido. Te puedo decir una velocidad, ¿no? El tren tiene una velocidad de 10 metros por segundo hacia el este. Entonces ya tiene una dirección. No se puede ir a otro lado si no es hacia el este, ¿correcto? Yo te digo, ¿no? La aceleración, o vamos a hablar quizás de una desaceleración de un cuerpo que está frenando,
va a ser de 9,8 J metros por segundo al cuadrado. Profesor, ¿y por qué? ¿De dónde apareció J? J viene a ser una referencia al plano cartesiano, ya que el eje Y se le va a colocar J y en el eje X se le va a colocar Y. Profesor, si me da menos 9,8 J, profesor, J, a ver, nos ubicamos ya. Estoy en el plano cartesiano, correcto, en el plano cartesiano. Este va a ser mi eje Y mi eje X, correcto. Ahora, mi eje Y va a estar nombrado por la J y mi eje X por la Y. Si yo te digo menos 9,8 J, ese menos indica que está yendo hacia abajo. 9,8 posiciones hacia abajo, correcto. Entonces la gravedad está yendo hacia abajo en el eje de las Y. Metros por segundo al cuadrado es unidad de la aceleración. Profesor, y si me dice una fuerza o que alguien esté jalando menos 45 y newtons, ese I, ¿qué quiere decir, profesor? Para ti, si esto es tu lado positivo y este es tu lado negativo, entonces yo digo menos 45 y hacia dónde está apuntando, hacia el lado de los negativos, ¿correcto? Entonces te indica una dirección y un sentido. Entonces, eso es todo por el momento, jovencitos. La siguiente clase avanzamos con conversiones y pasamos a análisis dimensional. Nosotros somos el Colegio Thomas NC y estamos para servirles.